Rafael Jiménez Sánchez es responsable del Festival sobre cómics que se celebra en Carmona y de las actividades que allí se desarrollan en centros educativos y ligadas al ayuntamiento, la UPO u otras entidades. También es director editorial del sello Carmona en Viñetas. Pues mi nombre es Rafael Jiménez, soy de Carmona, un pueblecito de la provincia de Sevilla, aquí en España, y estaba comentando antes que no sé cómo definirme, porque el papel que, digamos, juego dentro del mundo del cómic es múltiple. Soy guionista, trabajo para la línea editorial de Carmona en Viñetas, soy guionista también en la editorial Cascaborras, una editorial que se dedica al cómic histórico. Soy divulgador, me encanta realizar actividades de divulgación para los más pequeños y voy a dar charlas, conferencias. Siempre intento realizar actividades que lleven el cómic, que lleven la novela gráfica a los más jóvenes o a aquellos que no están tan versados en la lectura del cómic. También soy director de un evento en Carmona, que es la jornada de Carmona en Viñetas, que digamos, es un evento en el que se reúnen pues, lo más granado del cómic español, por aquí han pasado todos los autores de cómics de España, con el que queremos acercar los autores a su público, a sus lectores, que tengan un contacto directo con ellos. Y, pues, por último, también soy director de la línea editorial de Carmona en Viñetas, que es una línea editorial que montó la asociación Carmona en Viñetas para dar salida, para actuar como plataforma para nuevos autores que van dando sus primeros pasos en el mundo del cómic. Nosotros, en esta línea editorial, pues lo que hacemos es dar la oportunidad a autores noveles, autores que no han editado todavía cómic o están comenzando, y dar la oportunidad de que puedan tener ese contacto profesional en el mundo del cómic. Antes, recuerdo, estábamos hablando de la nostalgia, ese mal endémico en nuestra edad, pues existían muchos fanzines donde se podían foguear los autores que comenzaban. Esa época de los fanzines pasaron, pues entonces nosotros cogimos esa idea de un primer lugar donde se fogueen esos autores, y así nació pues la línea editorial de Carmona en Viñetas. Pues, aunque todo esto cumple todas esas facetas, ¿no?, en la que he comentado que voy desarrollando mi labor dentro del mundo del cómic, quizás el adjetivo, lo que más me identifica, ¿no?, es el del voraz lector, ¿no?, el de lector. Ese es con el que más me identifico. Aunque intento cumplir dignamente mis otras facetas dentro del mundo del cómic. Y a grosso modo, digamos, es mi currículum en el cómic. Soy bastante polifacético a la hora de acercarme a la producción de un cómic. Primero, para divulgar, yo muchas veces digo que no podemos predicar para confesos. Es decir, para mí no es hablar de cómics a gente que ya entienden de cómics y son lectores de cómics. Creo que un proyecto de divulgación es intentar acercar el cómic, descubrir el cómic a aquellos que desconocen la existencia de
este arte, ¿no? Para mí una buena divulgación es aquella que hace que, que lectores, incluso no lectores de literatura, pues descubran títulos, descubran incluso cómo leer un cómic, porque muchas veces los que leemos cómics nos creemos que eso me ha pasado mucho a la hora de realizar charlas en colegios, en institutos, que voy y les hablo de títulos, de autores, de movimientos, de la línea clara, de novela gráfica, de superhéroes, de mangas, de tal, de una serie de conceptos, y después sus preguntas van encaminadas a decir, es que yo no sé leer un cómic, es que ¿qué viñeta va primero? ¿Qué bocadillo? ¿Cómo se lee? Pues creo que lo primero es que vamos a partir de nuestro lenguaje. Es decir, lo que leemos cómics creemos que este lenguaje que nos es propio y que nos ha llegado a través de tantas de horas y horas de lectura y de años de lectura, creemos que muchas veces es fácil para lectores que no son tan asiduos al cómic. Entonces, para mí empezaría por explicar y acercar ese lenguaje a gente que no ha leído, no ha leído un cómic, ya sea por edad, porque están empezando, o porque creen, todavía seguimos por mejor, que el cómic no es una literatura de altos vuelos, que eso es una cosa para niños, ¿no? Entonces, yo creo que un buen trabajo de divulgación debe centrarse en captar, perdón la palabra, a lo mejor suena muy muy violenta, ¿no? Pero sí descubrir, vamos a descubrir el mundo, el cómic a aquellos lectores potenciales que desconocen este medio, ¿no? Entonces, para mí, creo que, vuelvo a repetir, que un proyecto de divulgación no es predicar para convencidos. No, no debe ser un listado de las mejores obras, ¿no? De decir, pues esta obra es preciosa, tal, ¿no? Eso está bien, ¿no? Como divulgación de títulos y para gente ya que con un bagaje. Pero creo que hay que incidir en esa parte de la población que ni ven el cómic como un futurible y un potencial pues medio de lectura. Evidentemente, si queremos acercar este arte a los más jóvenes, no podemos tirar de nuestros referentes. Es decir, trasladar mi experiencia a la actualidad, yo no puedo acercar a los chavales con títulos que se publicaban en los 70, los 80, porque suena lejano. Es decir, no le suena algo, pues, ido y que está deconceptualizado. Es decir, pueden llegar a los clásicos. A los clásicos se llega, ¿vale? Una primera persona que lee no va a llegar a un clásico de la literatura. Llegará a través de unas lecturas. Y a través de esas lecturas llegarás a los clásicos, porque son clásicos porque tienen la calidad para mantenerse en el tiempo, ¿no? No podemos llegar a un niño y decirle, toma, aquí tienes Guerra y Paz. Es un clásico, es un gran libro, es un culmen de la literatura, pero el niño llegará, oiga, pero ¿qué quieres hacer conmigo? Que yo me lea esto. Entonces, tenemos que llegar a los referentes que ellos tienen ahora. Es decir, vamos a enterarnos qué leen y enterarnos qué es lo que
¿Qué les interesa? Es decir, ¿qué veis? ¿Hacéis videojuegos? ¿Tenéis el videojuego? ¿Estáis jugando al videojuego de Dragon Ball, no? Pues vamos a leer el manga, vamos a acercarnos. Oye, dirás, todo esto, toda esa cultura audiovisual de anime, de videojuegos, nace en un referente que es el manga. Pues si ellos tienen este lenguaje como algo cotidiano y como algo que lo tienen cercano, vamos a aprovechar y vamos a descubrirle el manga. Y vamos a descubrirle, pues, a partir de ahí, que existe mangas, a lo mejor más allá de lo más comercial, ¿no? Y vamos a descubrirle ese mundo a través del referente que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo es algo que estoy intentando ahora hacer. Estamos en pleno proceso de creación aquí en Carmona de una mangateca y que los chavales pues se acerquen ahí y de ahí a partir de ahí pues vayan creciendo en sus lecturas. Es decir, creo que, el- que lo primero sería saber qué referentes tienen ellos y trasladarlos a ese, al cómic y descubrirle, ¿no? Que de dónde vienen esos referentes. En ese sentido, ya te digo, eh, hablo del anime y del manga porque es lo que he tenido. Aquí tenemos otro caso que son las películas basadas en cómics, Marvel, DC, pues son algo muy cercanos a ellos. Se ven rodeados de merchandising, ¿no? De Disney, con sus sudaderas del Capitán América, con sus camisetas de los Vengadores. Pues a utilizarlo y decir, utilizando como diría Darth Vader, venid al lado oscuro. esto, esto está aquí en el cómic, ¿no? Esto nace de estos personajes y estos personajes tienen este origen. Entonces, vamos a ver qué es lo que ellos conocen, ¿eh? Y de ahí vamos a sacar esas referencias para descubrirles qué cómics le pueden atraer a ellos. Por ejemplo, una cosa que me hacía mucha gracia era que un chaval decía, que una vez le hablé de un TVO del Capitán América y dice, ¡ah! Un TVO del Capitán América. Ese está hecho de las películas. Entonces tuve que explicar, no, mira, primero nace como un cómic y después se adaptó como una película. Yo aquí creo que lo que habría que... Hay, digamos, varias soluciones, ¿no? Se está probando ver la manera de como en el cine, ¿no? Buscar un apoyo institucional, ¿no? A la producción de cómics, ¿vale? Y por otro lado, pues el buscar nuevos lectores. Buscar nuevos lectores. Incluso yo añadiría, pues, hay otra tercera vía, que es la venta de derechos a otros países. Bueno, la producción de aquí, y hablo un poco del desconocimiento porque creo que tenemos tanto, y además es recíproco, es decir, el mercado latinoamericano, ¿no? Y el mercado español debería ser un mercado que tuviera una gran osmosis, es decir, muy como vasos comunicantes, ¿no? O sea, como sucede en literatura existen esos vasos comunicantes, esa literatura que va y que viene. Entonces, yo creo que ahí andaría también pues una de las soluciones, ¿no? Buscar ese mercado donde podíamos también vender esos derechos y buscar un apoyo institucional, buscar apoyos institucionales que permitan, pues, vuelvo a decir, desde la institución más pequeña, desde ayuntamientos, desde diputaciones, desde el mismo gobierno, gobiernos autonómicos. Y una cosa muy importante también es que muchas veces
nos olvidamos de un recurso que tenemos todo el que nos dedicamos al cómic o a la literatura, que son las bibliotecas. Las bibliotecas y los centros. Y eso es muy importante. En cada pueblo de España hay una biblioteca. Con que 500 bibliotecas tengan un ejemplar de un cómic, estamos hablando de que ya solamente de ahí ya tienes 500 ejemplares vendidos. Y te hablo de 500 bibliotecas que no son nada del otro mundo. Es decir, por ley, cada pueblo tiene que tener una biblioteca. Vamos a dinamitar ese sector. Vamos a dinamitar, vamos a llegar a las bibliotecas. Busquemos que las instituciones compren cómics, lotes de cómics para después llevarlos a las bibliotecas. Igual con los centros. Mira, aquí en nuestra línea editorial tenemos cómics que hacemos tiradas solo para los centros de Carmona. Porque llegan y hacemos tiradas, son tiradas cortitas, una editorial muy, muy humilde, pero hacemos tiradas de 400, 500 ejemplares y de esos 400, 500 ejemplares, 300 se quedan en los centros de Carmona. Porque realizamos esos cómics como para que después sirvan como herramientas, que sirvan a ellos de herramientas. Por ejemplo, mirad, me dijiste que cogiera alguno. Mira, aquí tenemos un cómic sobre Murillo. Entonces, el profesor de Historia del Arte o el profesor de Historia, pues puede perfectamente acercarse de una manera, pues, a la figura de Murillo de una manera, pues, lúdica. Entonces, también adaptemos nuestros productos a ese mercado que tenemos en los colegios. Yo siempre lo digo, la literatura infantil lo hace. Yo, como me dedico al tema de la animación, a la lectura, pues voy mucho a los colegios, a los centros voy. Y lo primero que me encuentro, siempre nos encontramos, yo voy con mi proyecto de animación a la lectura de la biblioteca, y al que me cruzo en la puerta es al representante de la editorial de literatura infantil y juvenil, que viene de ofertar sus libros con sus guías de lectura, con sus actividades, con los encuentros de los autores, y eso lo va ofertando. Todavía no he encontrado ninguna editorial de cómic que diga, aquí está el cómic, aquí está la guía de lectura para el profesor, la guía de trabajo, y que voy a ir a ofertar este cómic, lo voy ofertando a los centros y le voy a hacer llegar esta guía de lectura, y si quieren puedo llevarles el autor para que tenga un encuentro con los chavales. O sea, hay muchos medios que están por explorar. Y que creo que deberían, pues, ver la posibilidad de implementarlos en el cómic. Las plataformas en Internet, SM, Alfaguara, EDB, tienen plataformas que se adaptan para que los niños, cuando lean ese libro, pues entren en la plataforma y tengan videojuegos, interactúen con los personajes. Tienen unos recursos que eso todavía, cómics, seguimos creyendo que la labor del autor es crear, y la labor del autor, del editor, es editar, y llega una distribuidora que lo va a distribuir a los centros y ahí a las librerías, y ahí acabó. No, creo que debemos de tener más miras y decir dónde puedo
A las librerías sé que va a llegar mi cómic. A la librería va a llegar mi cómic. Que lo compren o que no lo compren ya es diferente, pero va a llegar. Está la distribuidora que lo va a distribuir. Pero yo tengo que llegar donde no llega la distribuidora. Colegios, bibliotecas, clubes de lectura. Clubes de lectura. En cada pueblo hay un club de lectura. O dos, o tres. Hablo de pueblos, imagínate en ciudades. Si ese club de lectura elige como lectura 2 novelas gráficas al año, pues estamos hablando de un volumen de ventas. Entonces, creo que sería tocar unos palos, ir a los sitios donde no llega la distribuidora. No es solo llegar a distribuir el cómic a la librería y por magia que aparezcan lectores ávidos de llevarse mi cómic. No, tengo yo que ir a donde están los lectores y hacer una cantera de lectores de cómics. Yo creo que habría que hacer ese trabajo de divulgación en aquellos sitios donde están los lectores, bibliotecas, aparte de hacer de buscar ese apoyo en las instituciones. Yo vuelvo a decir, yo prefiero que a mí una institución, por ejemplo, Ayuntamiento de Sevilla, me compre 1000 tebeos para todas las bibliotecas públicas, clubes de lecturas, colegios, centros, que me subvencione la edición de 1000 ejemplares. ¿Por qué? Porque los 1000 ejemplares al final no los voy a no, o mejor no va a haber lectores para venderlos. Sí, son subvencionados. He obtenido una subvención, he editado 1000, pero mejor cómprame 1000 y llega a los centros. No sé, es mis ideas que voy soltando como pinceladas. La verdad es que muchas veces creo que es el primer paso es quizás el más sencillo. Debería ser eso, buscar los lectores. No podemos, como tú dices, empezar la casa desde un tejado. No es decir, vamos a dar un premio a un autor por una obra. Y mira, aquí una de las cosas que muchas veces pasa es que un ayuntamiento, una diputación, una institución, pues lanza un cómic por X motivo, ¿no? Hay una celebración de un hecho histórico, hay una celebración de un personaje, ¿no? Histórico, ya no sé, también se hace un cómic. Pues ese cómic muchas veces duerme el sueño de los justos, es decir, no salen de las cajas, van a un almacén, se ha hecho una producción y a lo mejor ni siquiera se ha acercado se ha distribuido por bibliotecas, sino que simplemente a lo mejor se hacía las bibliotecas de aquí, de los más cercanos. Si es de un pueblo, pues a la biblioteca del pueblo se va a llevar a 2 o 3 colegios y hoy, ¿qué hacemos con el resto de los 500 cómics que se han editado, de los 1000 cómics que se han editado? ¿Qué se hace? Bueno, pues guárdalos en esa caja, ahí en ese almacén. Entonces, en ese sentido siempre hasta mi perro también me da. Va para allá protestando, vaya también allá enervado, ¿no? Pues muchas veces es más la foto, es decir, se han hecho este cómic, que la rentabilidad que se hace. Mira, aquí yo es que soy muy guatemalaya. Yo soy muy... y lo que pasa es que, claro, yo me suscribo a mi pueblo, ¿vale? Es decir, yo muchas veces hago la comparativa esta, ¿no? Carmona es muy aldea gala. Es la aldea gala, ¿no? De Asterix y Obelix, ¿no? Aquí se hacen
para el Día de la Mujer a mujeres de Carmona, matronas, doctoras, profesoras, se le hace un cómic. Pero ese cómic se reparte en los colegios. Y ese cómic queda en la biblioteca de los colegios. Y cuando llega, y eso hace 5 años, y la biblioteca de cada colegio de Carmona, el Día de la Mujer, tiene de 50 lotes, 50 cómics de cada personaje. Y se los reparten a los niños, y los leen, Y entonces, ese TVO queda en la biblioteca del colegio, para que quede como recurso. Una de las cosas que tengo a bien es que en cada colegio de Carmona debe de haber entre unos 1000 y 1200, 300 cómics. No sé si a mí me parece que está bien, que es un número razonable, porque hay lotes de cómics que nosotros editamos. Por ejemplo, que nos cuenta la invasión vikinga de Sevilla. Aquí tenemos, por ejemplo, uno muy interesante que tenemos a ver, por ejemplo, esta línea, que es para el profe de literatura, que es Gustavo y sus leyendas, que es sobre la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Lo vemos por aquí. Pues esto queda como recurso. Si yo no me preocupo de llevarlo al colegio, a la biblioteca, pues quedaría en cajas. Entonces, lo principal de un TVO es que tenga un lector. La subvención, por ende, no es la solución. Para mí, la subvención no es la solución. Porque al fin y al cabo estaríamos... es como el de... esto, ¿no? La parábola esta. Si le das a un hombre un pescado, comerá un día. Si le das una caña, comerá varios días, ¿no? Entonces, es regalar un pescado. Tenemos que... Para mí, creo que la solución está en buscar una caña para nosotros mismos. Pues lo primero, nosotros hemos optado por el todo vale. Todo vale porque nosotros, cuando comenzamos nuestra línea, que es nuestra línea, nosotros llamamos la línea del universo 36. Entonces, y como tú bien dices, nosotros decidimos contar toda la guerra civil española, que ya es un tema peliagudo. Es decir, nosotros aquí todavía la guerra civil es algo candente que se pasa en las aulas, se pasa de puntillas, y es un tema que, bueno, yo me acuerdo que en mi generación el libro de texto de historia llegaba justo hasta eso, hasta la guerra civil. Bueno, se nos echó el verano encima, ya se acabó, ¿no? Qué lástima que nos haya llegado, Julio, ya, vacaciones, y nos evitamos ese momento, ¿no? Ahora se toca, ¿no? También. Es decir, pero todavía se pasa, es como... Entonces nosotros decidimos contar toda la historia de la guerra civil, pero con la presencia, como tú dices, como si fuesen los X-Men, los Vengadores, gente, o sea, tienen superpoderes. Hay gente con superpoderes, hay gente en los dos bandos. En los dos bandos hay gente con poderes y que luchan en los dos bandos.
el resultado es el mismo. Es decir, históricamente no cambiamos un ápice, en ninguna batalla, en ningún de eso. Pero sí, hay gente que vuela, que tiran rayos, que son de piedra, que son... O sea, pero históricamente no lo tocamos. Y tú has dicho ese, ¿qué le de... O sea, ¿cómo sería de riguroso para un alumno, no? Mira, hay un compañero, que sin saberlo, pues él es profesor, es uno de nuestros mecenas y tiene toda nuestra colección. Y él decidió que iba a coger, iba a estudiar la guerra civil a través de los cómics. Eligió auténticas obras maestras, es decir, el arte de volar, las serpientes ciegas, estamos hablando de gente a la que yo reverencio y obras que para mí están en un altar al cual yo doy mis ofrendas. Y también, pero cogió nuestros humildes tebeos, unas grapitas de 24 a 32 páginas, dependiendo de lo que se cuente, y se los dio a los chavales para leerlos. Pues el resultado fue que los chavales se vieron muy atraídos por los cómics de Carmona en viñetas. Y a partir de esos cómics fueron indagando. Y fueron, bueno, vale, aquí me cuentan los niños de la guerra, los niños que fueron llevados a Francia, a Rusia. Bueno, pues ya le picaron la curiosidad, ¿no? ¿Esto qué? Y ahora que tienen acceso a Internet, mira, ¿de dónde fueron? ¿Y qué fueron de ellos? Es decir, un tebeo, sí, de gente que vuela, los puso en el camino. Los puso en un camino. Ellos tuvieron que andar ese camino para buscar esa información. Información que le damos, ¿no? Pero para profundizar. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor muchas veces, voy a decir, obras magnas como Las serpientes ciegas, a lo mejor para chavales de 14, 15 años, se le hacía muy cuesta arriba. A lo mejor era el lenguaje de superhéroes, de gente que vuela, gente que de repente hay batallas como la que ellos ven en sus películas, ¿no? Y pues les es más, le atrae más. No digo que sea mejor, mucho mejor, por Dios. O sea, estamos hablando de obras, de obras maestras. Pero quizás esto les era más fácil, le llegaba, hablaba más su lenguaje, ¿no? Y entonces, pues, el resultado de este trabajo que hizo este compañero fue que estos tebeos que le acercaban más a algo que yo ya conocía, le divertían más y le motivaba más. Esa es quizás la palabra, les motivaba más, ¿no? Entonces, yo creo que para contar una cosa sirve cualquier cosa. Para enseñar sirve cualquier cosa. Nosotros ahora mismo lo que trabajamos es a través de crowdfunding. Trabajamos, somos una asociación, es decir, somos una asociación sin ánimo de lucro que lo que hace es intentar lanzar autores y que después esos autores lleguen al mercado profesional. Entonces nosotros no tenemos unos recursos económicos como para editar, pero sí lo hacemos a través del crowdfunding, a través de la plataforma de crowdfunding, pues tenemos nuestros mecenas, nos dan esos recursos económicos para poder editarlo. Y después ya, pues voy a decir, hay colegios que nos lo han pedido, incluso hay veces que sí, yo he llegado a regalar tebeos. A mí ha llegado alguien en algún evento, yo es que soy profesor. Ah, tú eres profesor, tú eres profesora.
toma, ahí llevas un 20 tebeos. Y yo, no, es que esto, a mí no me este tebeo ya está producido, es decir, ya está. Entonces, a mí lo que me interesa es que llegue y sobre todo que llegue a los escolares. ¿Para qué? Para que se vea que ese recurso, que el cómic es un recurso, una herramienta didáctica fantástica. Por eso, porque él puede utilizar cualquier temática, puede contar cualquier cosa desde un punto de vista fantástico, ¿no? Vuelvo a decir, mira, este de Gustavo y sus leyendas es parte de la premisa de que vemos aquí a Gustavo Adolfo Bécquer, pero de pequeño, con unos 9 o 10 años, y se acompaña de su hermano Valeriano, que era pintor. Entonces, él vive sus leyendas, las vive en primera persona. La va viviendo en primera persona. Esta es la de El Monte de las Ánimas. Él va viviendo en primera persona, y después al final vemos a un Gustavo Adolfo Bécquer ya mayor, que nos cuenta que él escribió las leyendas, sus leyendas, de una forma diferente a la que él las vivió. ¿Para qué? Para que no lo tomen por loco. ¿Cómo va a vivir tú esas fantasmas? Vivo mucho. Te veo. Me basé mucho en la serie de Scooby-Doo. Es decir, de esos fantasmas que no lo son, jugar con ese y aprovechando y que los niños se acerquen a Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué hace después? El trabajo. O sea, yo le doy una guía didáctica al profesor. ¿Qué hace después el profesor? Vemos el cómic y después leemos la leyenda en la que está basada el cómic. Vemos las diferencias. El niño va con una curiosidad, ¿no? El niño va se acerca con esa curiosidad de, bueno, he leído un cómic que está basado, pero no es lo mismo, no me cuentan lo mismo, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué? No. Entonces, el cómic no tiene por qué ser no tiene que ser, el cómic histórico no tiene que ser fidedigno a la historia. El cómic que adapte una obra literaria no tiene que adaptarla. Puede jugar con más recursos. Lo importante es que, vuelvo a decir, pongamos al niño en ese camino y que él lo ande. Yo es que tengo la idea de que nadie sabe de todo. Nadie sabe de todo. Y yo tengo una máxima. Quien más conoce a los chavales son los profesores. O sea, ¿qué le voy a decir yo a un profesor que no sepa sobre su alumnado, sobre sus gustos, sobre lo que hacen, sobre lo que leen, sobre lo que dejan de leer, sobre lo que no leen para nada, sobre lo que ven, Entonces, o sea, un profesor es una fuente de información que debería ser muy escuchada, ¿eh? Muy escuchada. Y no es, como decimos aquí, no es dorar la píldora, o no es agradarte los oídos, ¿no? Es la verdad. Es decir, debemos escuchar más a los profesores para saber qué es lo que hay, el gusto de su alumnado. Igual que te dije que hay que enseñar a los profesores a utilizar el cómic como una herramienta, también esto debe tener un feedback y debemos saber qué se mueve en su alumnado y cuáles son sus preferencias. Estoy seguro que tú sabes perfectamente tus alumnos qué es lo que ven en YouTube, qué es lo que ven en Instagram. Seguro que te llegarán al oído cuáles son
qué películas son las que ven, cuáles son sus ídolos, que son muy diferentes a los nuestros, ¿vale? Nosotros teníamos nuestras referencias, ellos tienen las suyas, y buenas, como tú dices, buenas o malas son sus referencias, y son los que conocen. Tengo una máxima que es el chico, chica, el niño, lee lo que conoce. Lee lo que conoce. El chico, si no conoce una cosa, no lo puede leer. Porque... Entonces, de esa máxima no la tenemos que interiorizar. Y los editores deberían escuchar un poco más. Deberían escuchar un poco más y, como tú dices, dejar a un lado sus preferencias. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Dejar a un lado sus preferencias. Muchas veces en la edición se peca de, si esto me gusta a mí es porque es bueno y va a gustar al público. Y muchas veces debería hacer que le gusta al público y entonces yo editaré lo que me gusta al público. Es decir, no caer en eso. Y una cosa que tú has dicho es que hay álbumes preciosos, editados de una forma lujosa, pero que, claro, después se salen de presupuesto. ¿Y cuántos padres ven un libro y que es muy caro y dicen, uff, es que para un libro, imagínate ya para un tebeo. No hablo de padres convencidos, estamos hablando de, papá, cómprame este tebeo que vale 25, que es un formato prestigio, con tomo, con una portada fluorescente que emite sonidos y luces y pues son 25 euros. Es que esto se nos sale de presupuesto. Me lo compraré yo, que soy un aficionado y un comprador y lector de tebeos. Pero al público en general puede ser que lo vea como un objeto de lujo. Que lo vea como un objeto de lujo, en lugar de un objeto de lectura. Entonces, también eso es algo que deberíamos pensar. Siempre he tenido la idea, ¿no?, de que en el manga, tú ves un manga y lo ves en papel, papel malo, y papel de batalla, y incluso ves ediciones japonesas y es, por Dios, esto es papel reciclado, esto es, por Dios, esto no me queda bien, no me queda ni bien en la estantería. No me queda bien. Pero claro, parten del concepto de que eso es para ser leído y desechado. Y comprado de una forma muy barata. Eso es quizás también los editores muchas veces dicen, ¡buah! Es que las ediciones son preciosas, son buenísimas, son... Sí, pero ¿a qué precio? Y no digo a qué precio de dinero, sino a qué precio de perder potenciales clientes. Vamos a ver, nosotros somos una línea editorial pequeñita, es decir, somos una línea editorial que nos abastecemos a través del crowdfunding y llegamos a muchas personas. Más que nada porque tampoco podemos. Es decir, somos una asociación en la cual no tenemos unos recursos como una empresa ni nada. Somos una línea editorial pequeñita con unos recursos limitados, ¿no? Pero dentro de nuestra línea editorial, lo más importante que yo siempre veo es que, primero, el cómic lo pueda leer una persona a la que no le guste el cómic o que no haya leído el cómic. Dos, siempre voy un paso más allá y que ese tebeo, que ese cómic, que esa historia, tal como está narrada, pueda ser utilizada como una herramienta. Como para un profesor, para un club de lectura,
¿vale? Sobre la historia, es decir, puedo contar la historia de 1000 maneras, pero la historia tiene que quedar, o sea, tiene que no puedo variarla. Es decir, si hay una batalla y gana X, no voy a decir, por la mía va a ganar X porque yo tengo. No. Entonces, digamos, puedo contar la historia como sea, pero cuento la historia. No sé si me explico en ese concepto. Puedo contar la historia como quiera, pero tengo que contar la historia. En ese sentido. Pues eso quizás sea nuestra base, ¿no? Nuestra base. Siempre partimos de que cuando hacemos un TVO siempre me gusta que ese TVO se pueda utilizar como una herramienta. Yo pienso mucho en los profes y pienso mucho en las bibliotecas. Los profes sobre todo, porque trabajo en los colegios y lo pienso, ¿sabes? Es en ese Sí, sentido. sí. Mira, te puedes pedir la experiencia que yo con la que he trabajado, ¿no? Yo hice la biografía de Clara Campoamor y ahora he hecho la biografía de Imperio Argentina que sale pues, en un par de semanas. Y esa sale con otra editorial. Esa es mi faceta de guionista. Sale con la editorial Cascaborra. Bien, pues yo me planteé hacer un cómic autobiográfico. Yo quise huir del tema del cómic autobiográfico, es decir, Clara Campoamor nace en tal sitio, en tal. Texto. Dibujo. Después estudió tal. Texto. Dibujo. Huyo de eso como si me tirasen agua caliente. No me gusta. No. Entonces, ¿qué hice yo? Darle una vuelta. Cogí y quise hablar sobre Clara Campoamor y quise hablar sobre feminismo. Y cogí y hice que la historia de Clara Campoamor la contara o la viéramos a través de la investigación de una periodista que le hacen un encargo para escribir un artículo en un periódico y encima lo situé, esta chica, esta periodista, la situé en los años 80. Le di un giro, ¿no? ¿Para qué? Primero, para ver cómo esta chica pues tiene que ir superando los micromachismos en su trabajo. A la hora de investigar, pues es la típica chica de, uy, vamos a ver, tráenos los cafés a lo que estamos aquí trabajando, ya que eres la chica, ¿no? Tal, tráenos los cafés. Bueno, te vamos a dar a ti este articulillo, es un articulillo que lo único que tienes que coger es coger una enciclopedia, copiar lo que venga y ya está, ¿vale? Y no tienes que... Y en cambio, ella afronta esos micromachismos y hace su artículo. ¿Y por qué lo puse en los años 80? Lo puse en los años 80 para que el lector, yo siempre pensaba en un alumno, un chico de 15 y 16 años, viera esos micromachismos que había en los años 80. 30 años después, lo sigues viendo. Entonces, que reflexionase sobre ese asunto. Me aparto de la biografía al uso de Clara Campoamor y lo que hago es darle un giro y que a través de los ojos de esa periodista veamos la historia de Clara Campoamor, pero a la vez toquemos otros temas.
En la de Imperio de Argentina, pues comienzo en los años 40, recién acabada la Guerra Civil, una niña pues tiene a Imperio Argentina como su ídolo. Y va coleccionando recortes, va coleccionando pues fotografía, carteles de películas, los libretos de mano que escribían antes, y ella va escribiendo, decide escribir pues en un cuaderno una biografía que ella misma va recopilando. Ella va recopilando esa biografía y va escribiéndola. Y vamos viendo cómo esa niña de los años 40 va creciendo y a la vez voy contando la historia de España desde la dictadura hasta el comienzo de, digamos, lo que se llama la dictadura blanda, en los años 60, ¿no? En los que España comienza a dejar atrás los años del hambre, aunque sigamos la dictadura, la transición, la llegada a la democracia. Todo eso lo voy contando a través de los ojos de esa niña que va creciendo y que va contando a su vez la historia de Imperio Argentina. Es decir, huyo de la clásica biografía pura y dura para adaptarla a contar otras cosas. Además de, cuento, como aquí, a la biografía de Clara Campoamor y a la de Imperio Argentina no le falta un detalle. Hago un repaso de toda su vida, pero también trato otros temas. En este caso, pues, la historia de España desde esos años oscuros de la dictadura hasta la transición, la democracia. Entonces, intento contar otras cosas. Hay una historia dentro de la historia. Es que lo malo es que también tengo que elegir entre amigos, porque muchos de los autores son amigos, todos los autores son amigos míos. Así que, pues, bueno, sobre todo hay uno que no debería faltar en ningún colegio, en una biblioteca, que es la colección Científicos de mi amigo Jordi Bayarri. Jordi Bayarri está haciendo una colección sobre científicos y científicas que la verdad es muy buena. Entonces, es una colección que él también se autoedita por crowdfunding, aunque él tiene distribuidora. Entonces, es fácil en cualquier librería pues adquirirlo, al menos en España, ya te digo. Ese. Como literatura, un clásico que me encanta, porque tiene ese humor, aunque es Super López de Jan. Creo que evidentemente es muy bueno. Y bueno, yo hay algo que ahora voy a tirar un poco de nostalgia, de esa nostalgia que nosotros vimos. Pero yo siempre digo que cuando lees Mafalda te haces mejor persona. Eso es, lo siento, pero Mafalda debería ser lectura obligatoria no en los institutos, sino para tener el carnet de persona. Usted tiene carnet de persona, usted tiene que leer Mafalda. Entonces, no lo tiene porque como aquí el carnet de conducir, aquí le van quitando puntos. Pues usted no ha leído Mafalda, le quitamos un punto. Le quitamos un punto en el carnet. Debería ser, porque yo crecí con Mafalda, he releído sus historietas tantas veces y siempre hay un matiz, siempre hay algo que te hace respirar y decir y pensar. Que en esos tiempos que corren pensar es tan
es tan valioso el poder pensar y hay que algo te dé que pensar cuando muchas veces vivimos en la inmediatez, muchas veces vivimos en lo inmediato, en el programa, en la noticia que ya mañana ha dejado de ser noticia, los chicos que ven los TikToks de 15 segundos, de 30 segundos, que es una cosa, otra. El poderte parar, leer algo y llevarte un rato pensando en lo que has leído, eso es mi última recomendación y esas 3 cosas sería la que yo... Una actual, una menos actual y una clásica que he intentado repartir entre lo actual y mi memoria. Ahora mismo, en mi trabajo como guionista, con Cascaborras, acabo de terminar el cómic de Imperio Argentina. Estoy yo muy avanzado, otro sobre una figura tremenda, que es Miguel de Molina, un hombre con una vida pasmosa y luchando por unos derechos y por su integridad, una persona íntegra. No sé si lo conoces, es un cantante de copla de los años 30, cuando llegó, él era homosexual declarado, y nunca lo ocultó. Y cuando llegó la dictadura, pues tuvo que huir a Argentina, hizo su carrera, nunca volvió a España, y entonces quiero contar su historia. También tengo estoy preparando la historia de Melchor Rodríguez, que fue nuestro líder. Él salvó a miles de personas durante la guerra civil. Él fue el director de prisiones durante los primeros meses en el Madrid republicano, donde también hubo represalias y hubo desmanes a la hora de tomar cárceles y tomarse la justicia por su mano. Él salvó a muchísima gente. Y es un personaje totalmente desconocido. Nadie sabe nada de Melchor Rodríguez. De hecho, un dato curioso sobre él es que murió, creo recordar, todavía con la dictadura, los 70. Y la dictadura, sí, el gobierno de la dictadura, no digo ya el gobierno de Franco, porque Franco estaba ahí, pero digamos el gobierno de la dictadura daba en aquellos momentos, dejó a este hombre que se enterrase con la bandera anarquista. Y a él asistieron, pues, tanto generales, grandes cargos del gobierno de la dictadura, como anarquistas, como sindicalistas, gente de todo tipo, en la que se cantó el himno anarquista de las barricadas. Y se dejó porque decía que ese hombre merecía ese homenaje y esa memoria, superando incluso ese... También estoy con la biografía de los Álvarez Quintero, superando un poco la memoria de este dúo de escritores. Y por último, estoy con la batalla de Simancas y la guerra de Marruecos. O sea, hay carácter histórico. Todo es una amalgama. Después tengo mis guiones
estoy terminando ya el universo 36. Estamos ya con el último número, que se llama Cautivo y Desarmado. Ya finalizo toda esa colección de la Guerra Civil Española con superhéroes. Después, como editorial, como línea editorial, pues estamos empezando, acabamos ese universo 36, esa historia. Ahora comenzamos otra en la que ponemos en actualidad las leyendas, los seres de leyenda de España. Nuestros seres de leyendas, pero lo hago dándole un toque superheroico también. Hay un toque como X-Men, como Avengers, como la Liga de la Justicia, dándole un poco, actualizándolo un poco, ¿no? Eso como línea editorial es el próximo camino que vamos a surgir, más nuestro siguiente número de Gustavo y sus leyendas. Y ahí, bueno, y como director de eventos y pues estoy ahora entre manos pues con una feria de literatura juvenil que quiero hacer aquí, que vamos a hacer en Carmona, y también pues unir un poco literatura juvenil y cómics, que haya ahí un poco de amalgama, ¿no? La verdad ha sido muy enriquecedor, he estado muy cómodo y nada más que tener palabras de agradecimiento por tu labor. Me quito el sombrero por lo que haces y de verdad que cualquier cosa, eso sí, me debes una cosa. ¿Qué pasa? Me debes una dirección donde enviarte los tebeos, ¿vale? Te envío un lote de tebeos para allí, para tu centro.